Bien, pues bienvenidos a todos. Es un placer estar de nuevo los hermanos juntos, ¿verdad? Para celebrar el Día del Señor, el día en que Jesucristo resucitó. A partir de su resurrección se dejó de celebrar el Sabbat y se celebra el Día del Señor, que es domingo, que es cuando Él resucitó, por si hay alguna duda por ahí sobre el Sabbat. Bien, el tema de hoy lo he titulado La motivación en el servicio. ¿Qué nos motiva a nosotros cuando servimos a Dios si es que le servimos? Le voy a hablar a aquellos que le sirven al Señor y a ver con qué motivación lo hacen. Porque debe haber un cambio muy necesario hoy en día para que el avance de la Iglesia continúe y sea un avance real. Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, nos dice: y todo lo que hagáis, todo es todo, o sea, no deja nada fuera. Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servir. Cuando servimos a un hermano, cuando servimos en la iglesia, cuando barremos la iglesia, cuando hacemos cualquier obra para el Señor, tenemos que hacerla pensando precisamente que se lo estamos haciendo al Señor, porque le servimos a Él. La herencia de la que Pablo habla no es simplemente una recompensa material, que también, aquel que sirve de corazón, el Señor le premia, le va a ir bien. Ni el reconocimiento de la gente. Es la recompensa que viene del Señor por haberle servido con un corazón sincero y fiel. Dios es fiel, ¿verdad? Aunque nosotros seamos infieles, no le vamos a cambiar su naturaleza. Él sigue siendo fiel. Por eso el mundo se suele preguntar: ¿qué voy a recibir por lo que hago? En el mundo, cualquier cosa que tú le digas a alguien, que haga para alguien, siempre te va a preguntar o te va a decir eso: ¿qué voy a recibir a cambio? Pero el creyente debe preguntarse: ¿para quién lo estoy haciendo? Porque cuando servimos a Cristo, aún aquello que nadie ve, Dios lo ve y jamás lo olvida. Lo tiene en cuenta siempre. Quizá podamos trabajar en la iglesia y no recibir aplausos. Podemos servir y que nadie reconozca nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Podemos sembrar y no ver inmediatamente el fruto. Pero nuestra herencia no depende del reconocimiento humano. Depende de la fidelidad de Dios. Y Dios sigue siendo fiel. La motivación correcta cambia nuestra manera de servir. No servimos para que la gente nos vea. Servimos porque Cristo es nuestro Señor. Y cuando Cristo es la razón de nuestro servicio, ninguna tarea es pequeña. Ningún sacrificio es inútil. Y ninguna lágrima derramada por amor a Él queda sin recompensa. Así lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Dice que Dios enjugará toda lágrima y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Eso es una gran promesa del Señor para aquellos que le sirven. Cuando sirves a las personas, a la gente, se espera que se te reconozca o que te lo reconozcan. Cuando sirves a Cristo, se espera de Él la herencia que Él ha prometido. Por eso, hacerlo de corazón, aunque nadie te vea, aunque nadie te valore, aunque nadie vea tu esfuerzo, ten en cuenta que Dios sí te ve. Muchas veces trabajamos, servimos y hacemos las cosas pensando en quién nos está mirando. Cuando la gente nos reconoce, nos esforzamos. Pero cuando nadie nos ve, podemos perder la motivación. ¿Es así? Pablo nos recuerda que nuestro verdadero servicio no es para las personas, sino para el Señor. Lo que hacemos para Dios debemos hacerlo de corazón, con excelencia, que significa de la mejor forma, con fidelidad y sobre todo con amor. Aunque nadie te felicite, aunque nadie te dé las gracias, y aunque nuestro trabajo parezca pequeño, Dios lo valora. Quizá la gente, repito, no vea tu esfuerzo, tus horas de oración o aquello que haces en silencio.
pero Dios lo ve y lo valora todo. No trabajes buscando solamente el reconocimiento de la gente. Sirve mirando a Cristo, porque Él conoce tus intenciones y Él te dará la recompensa. La pregunta no es, ¿me están viendo? La pregunta es, ¿lo estoy haciendo para el Señor? Porque cuando entendemos que es Cristo a quien servimos, cambia nuestra manera de trabajar, cambia nuestra manera de servir y hasta cambia la manera de vivir. Lo que hagas, hazlo de corazón, o si no, no lo hagas. Hazlo para el Señor y hazlo con fidelidad. Porque lo que hacemos para el Señor nunca es en vano. Así lo afirma Pablo en 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, perseverantes, no arrojar la toalla, creciendo, eso sí, en la obra del Señor siempre. Debemos crecer, no podemos estar estancados. Debemos crecer espiritualmente. Así como crecemos en estatura, nacemos bebé de 20 o 30 centímetros y luego algunos miden 2 metros o 2 metros y algo, ¿verdad? Hay que crecer. Y en el espíritu, espiritualmente también debemos crecer. Y luego dice, sabiendo, teniendo la certeza que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay que permanecer firmes y constantes, perseverar, aún en medio de las pruebas más difíciles. Que nuestro servicio para el Señor sea siempre con entusiasmo y con gozo y con alegría. Porque sabemos que nada de lo que hacemos para el Señor es inútil. Todo tiene su valor. Por eso la Iglesia que quiera avanzar, que necesite avanzar, tiene que haber un verdadero cambio en la manera en que le servimos a Dios y a los demás. No necesitamos cambiar quizá en lo que hacemos, pero sí cambiar por qué lo hacemos, por qué motivación lo hacemos. Podemos estar muy ocupados sirviendo, practicando, predicando, enseñando, evangelizando o colaborando en diferentes áreas de la Iglesia y sin embargo tener una motivación equivocada. Dios no solamente mira nuestro servicio, Dios mira el corazón con que le servimos. El problema no siempre está en la falta de trabajo, que siempre hay. A veces está en que hemos perdido la motivación correcta. Y aquí surge la pregunta, la gran pregunta. ¿Por qué se pierde la motivación correcta en el servicio al Señor? Muchas veces comenzamos sirviendo al Señor con entusiasmo, con amor y con un corazón dispuesto. Eso suele ocurrir cuando nos convertimos. Pero con el paso del tiempo podemos perder la motivación correcta. ¿Seguimos haciendo cosas? Sí. ¿Seguimos trabajando? Sí. ¿Seguimos ocupando nuestro lugar? Sí. Pero nuestro corazón ya no está donde estaba al principio. ¿Por qué? Porque se ha perdido el primer amor. Y Jesús a la Iglesia le dice hoy, veo tu esfuerzo, pero también veo que has dejado el primer amor. Es una necesidad volver a ese primer amor, a ese entusiasmo, a ese gozo cuando nos convertimos, esa alegría de estar los hermanos juntos, de no perderte una reunión, de leer la Biblia cada día con ansiedad. Porque estabas en el primer amor. Y el Señor nos insta, nos impulsa a seguir, a volver a ese primer amor. Ahora, ¿por qué sucede el enfriamiento? ¿Por qué se pierde la motivación en el servicio? En primer lugar, porque dejamos de mirar a Cristo. Cuando nuestros ojos dejan de estar puestos en Jesús, cuando comenzamos a mirar demasiado a las personas, quizá para admirarlas o quizá para criticarlas, pero desenfocamos la motivación perfecta, que es el servicio a Dios. Queremos que se nos reconozca lo que hacemos. Buscamos agradecimiento, buscamos que nos tengan en cuenta y que valoren nuestro trabajo, ¿verdad? Pero Colosenses 3:23, que leímos antes, nos recuerda algo muy importante.
Como he dicho, Colosenses 3:23, Pablo nos recuerda, que lo leímos antes, hacedlo todo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, para los seres humanos. Esto significa que tenemos que trabajar de buena gana, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, como si fuera para el Señor y no para la gente. Todo lo que hagas a los demás, considéralo que lo estás haciendo para el Señor. Cuando servimos para ser vistos, tarde o temprano nos vamos a cansar. Cuando servimos para Cristo encontramos una motivación que permanece siempre. En segundo lugar, porque esperamos recibir de la gente lo que solamente Dios puede darnos. El reconocimiento humano puede alegrarnos por un momento, pero no puede sostener nuestra vida espiritual, ni darnos el gozo que recibimos del Señor. Si nuestro servicio depende de que alguien nos felicite, cuando llegue la crítica, ¿qué va a pasar? Te vas a desanimar por completo. Si estás acostumbrado a que la gente te felicite y en un momento determinado te viene la crítica, te vas a venir abajo seguramente, ¿verdad? El que sirve para Cristo no necesita aplausos para seguir siendo fiel. En tercer lugar, perdemos la motivación porque confundimos actividad con comunión. Podemos estar muy ocupados haciendo muchas cosas para Dios y, sin embargo, estar descuidando nuestra relación con Dios y con los hermanos en la fe, con la familia de Dios. Marta estaba sirviendo, ¿verdad? Pero Jesús le recordó que había algo más necesario: estar a sus pies y escucharle. No podemos mantener una motivación espiritual correcta si descuidamos nuestra comunión, nuestra relación de intimidad con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo que suelo decir yo: recarga las pilas. Esa conversación diaria con nuestro Padre Celestial, presentándole nuestros problemas, nuestras dificultades, pero también dándole las gracias, alabándolo, bendiciéndolo. En ese trato, en esa conversación, la fe le aumenta, de seguro. Por eso, repito, no podemos mantener una motivación espiritual correcta si descuidamos nuestra comunión de intimidad con Dios. Y en cuarto lugar, porque nos cansamos de hacer el bien. Perdemos la motivación por el servicio, nos cansamos. Hay momentos en los que el cansancio, las dificultades, las decepciones pueden afectar nuestra motivación. Pero Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 9, nos anima diciendo: no nos cansemos, pues, de hacer el bien. Hay momentos en los que hacemos el bien y parece que nadie lo reconoce. Sembramos, servimos, ayudamos, oramos y seguimos adelante, pero no vemos el fruto que humanamente esperamos. Pero, sin embargo, Dios sigue diciéndote: no te canses, sigue haciendo el bien. El cansancio puede llegar, pero no podemos permitir que ese cansancio nos haga abandonar aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Hoy Marisa ha hablado del cansancio, ¿verdad? Cansancio humano, te sientas, descansas, duermes. Pero también tenemos que pensar en el descanso de nuestro espíritu, de nuestra alma, que es lo que realmente somos. Somos un cuerpo de carne donde vivimos, donde vive el espíritu, que es lo que realmente somos. Y ese espíritu también necesita descanso. Quizá hoy no estés viendo resultados. Quizá tu servicio parezca pequeño. Quizá pienses que nadie valora lo que haces. Déjame decirte algo: no desmayes. Sigue, mantente firme, constante. Sigue sembrando. Sigue sirviendo. Sigue haciendo el bien. Porque nuestra recompensa no depende de lo que los demás vean, ¿verdad? Sino de la fidelidad que le tengamos a Dios. La cosecha va a llegar a su tiempo, llegará siempre. No abandonen la siembra por no haber visto todavía el fruto. Permanece fiel, porque lo que haces para el Señor, como dijimos antes, nunca es inútil.
El cansancio no significa necesariamente que hayamos dejado de amar al Señor, no. A veces simplemente lo que necesitamos es volver a sus pies, a incluso no hablar, a escuchar su voz, renovar nuestras fuerzas, que Él las renueve con esa comunión con Él y recordar para quién estamos trabajando, que a veces se nos olvida que trabajamos para el Señor. En quinto lugar, porque olvidamos la recompensa eterna. Se nos olvida que tenemos una recompensa prometida. Las personas pueden olvidar lo que hicimos, sí. Pueden no reconocer nuestro esfuerzo también. Incluso pueden no darse cuenta de cuánto hemos trabajado. Pero Dios no se olvida de nada. Pablo en Colosenses 3:24 dice que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, lo leímos al principio. Por eso nuestra mirada debe estar presta más allá del reconocimiento presente y humano. Quizá hoy hay alguien que está sirviendo, pero ha perdido la alegría de servir. Lo hace como una rutina, sin motivación, como una obligación. No abandones jamás tu lugar, simplemente porque no has recibido el reconocimiento que esperabas. Vuelve a mirar a Cristo. Recuerda cómo Él te llamó. Recuerda cuando te salvó y cómo te salvó. Recuerda que tuvo compasión y misericordia de ti y cómo dio su vida por ti. Cuando recuerdes eso, tendrás motivación para seguir adelante. No servimos porque los demás lo merezcan. Servimos porque Cristo sí lo merece. No servimos para que nos vean, servimos porque Él nos ve. No servimos buscando aplausos, servimos buscando agradar al Señor. Y cuando la motivación correcta vuelve a nuestro corazón, el servicio deja de ser una carga. ¿Y sabéis en qué se convierte? En un privilegio. Servir no debe ser jamás una carga. Cuando sea una carga para ti servir, algo está ocurriendo, algo no funciona. Busca a Cristo, mira a Cristo, motívate en Cristo. Y entonces tendrás el servicio como un privilegio. Cuando servimos mirando a las personas nos cansamos buscando el reconocimiento. Cuando servimos mirando a Cristo encontramos fuerzas para seguir permaneciendo fiel. Y aquí hay que hacer ciertas consideraciones sobre la motivación en el servicio. La primera, no servimos para ser vistos, servimos porque hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Jesús enseña en Mateo capítulo 6, verso 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Hay una gran diferencia entre servir para que me vean y servir porque amo al Señor. Hay una gran diferencia. Cuando nuestra motivación es recibir reconocimiento, aplauso o aprobación, nuestro servicio dependerá de cómo nos traten. Si nadie agradece, nos desanimamos. Si no nos reconocen, dejamos de servir. ¡Hala, me voy porque no se me conoce mi trabajo! Si otro recibe el reconocimiento, le coge envidia. Nos molestamos, quizá a veces. Pero cuando servimos a Cristo de verdad, nuestra mirada cambia. No necesito que todos vean lo que hago, porque sé que Dios sí lo ve. El servicio cristiano nace del amor. Si no tienes amor, no sirvas. El amor es la base para el servicio. Jesús no entregó su vida buscando reconocimiento, ¿verdad? La entregó por amor a ti, por amor a mí. En 1 de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y lo demostró.
No fue un amor de palabra. El amor por nosotros le costó la cruz. Murió en una muerte horrenda por amor a nosotros. El verdadero servicio comienza cuando comprendemos cuánto hemos recibido nosotros del Señor antes. No servimos para conseguir el amor de Dios, servimos porque ya hemos experimentado su amor. Cuando recordamos de dónde Dios nos sacó, cuando nos perdonó y cuánto nos perdonó, cuánta misericordia tuvo con nosotros, en ese momento, si lo recordamos, nos vamos a dar cuenta del gran privilegio que significa servir a Cristo. No debemos servir por obligación, sino por gratitud. Hay personas que sirven porque sienten que tienen que hacerlo, por imposición quizá o por una obligación creada. Pero existe una gran diferencia entre tengo que servir o quiero servir. ¿En qué parte estoy? Es que tengo que servir porque la Biblia dice que tengo que servir. No lo hagas. Si tu posición es esa, no lo hagas. Tu decisión tiene que ser quiero servir. Y Dios te va a dar la fuerza necesaria para hacerlo. El primero, el tengo que servir, nace de la obligación. El quiero servir nace de la gratitud, del agradecimiento a Dios. Cuando entendemos que todo lo que somos y tenemos procede de Dios, nuestras preguntas cambian. Ya no preguntamos ¿qué me puede dar la Iglesia?, sino ¿qué puedo hacer yo para servir al Señor y bendecir a su Iglesia? Esa es la pregunta correcta de la verdadera motivación espiritual. Una Iglesia avanza cuando sus miembros dejan de ser espectadores y comienzan a ser servidores. Jesucristo no vino a que le reconocieran, vino a servir y a dar su vida por nosotros. Servir al Señor también significa servir a los hermanos y a los necesitados. Jesús, el propio Jesús en Mateo capítulo 25, verso 40 nos dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese pensamiento tiene que estar en nuestra mente. Cuando tú sirves a alguien, piensa que le estás sirviendo a Jesús. Jesús nos enseña aquí una verdad que puede cambiar completamente nuestra manera de servir. Cuando hacemos algo por uno de sus hijos, Él lo recibe como si lo hubiéramos hecho directamente a Él. Y eso nos debería motivar de una manera correcta, ¿verdad? Muchas veces pensamos que servir al Señor significa solamente predicar, enseñar, cantar, tocar la guitarra, realizar alguna tarea dentro de la iglesia. Jesús nos muestra que también le servimos cuando ayudamos al necesitado, cuando visitamos a aquel que está solo, que vive en soledad, que eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, no tener con quién hablar cada día. La soledad es tremenda y hay personas solas. Servir al Señor es también visitarlos y hablar con el que está solo. Animamos al que está desanimado. También es una forma de servir. Damos una palabra de esperanza. También servimos al Señor así. Extendemos nuestra mano al que está pasando necesidad, tanto material como espiritual. Quizá nadie vea ese gesto. Quizá no lo veas el pastor o no lo vea tu vecino o tu vecina, pero Dios sí lo ve.
Y aquí está lo hermoso. No necesitamos hacer grandes cosas, aunque podemos hacerlas, para servir a Cristo. Y ese poder hacerla lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12, dice: de cierto os digo, palabras de Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Claro, al ir al Padre nos envía al Espíritu Santo, que viene a morar dentro de nosotros. De ahí que diga que mayores que yo las hacemos, porque cuando en el tiempo de Jesús caminaba junto a sus discípulos, pero hoy el Espíritu Santo mora dentro de cada discípulo. Esa es la diferencia. Pero aunque podamos hacer esas grandes obras, no necesitamos quizá hacerlas para servir a Cristo. A veces un pequeño acto de amor hecho con un corazón sincero tiene un gran valor delante de Dios. Por eso, antes de preguntarnos ¿qué puedo hacer para Dios?, deberíamos preguntarnos ¿a quién puedo amar, ayudar y servir hoy, no mañana, hoy, para que el nombre de Jesús sea glorificado y para que Él reciba la gloria? Porque cuando servimos al hermano con amor, Cristo mismo considera que lo estamos haciendo para Él. Por eso no despreciemos los pequeños servicios. No desprecies una visita a alguien. No desprecies una palabra de ánimo. No desprecies una mano extendida. Lo que quizá las personas consideren pequeño puede ser grande delante de Dios. Cuando sirves con amor al que lo necesita, quizá Él vea tus manos, ¿verdad?, dándole, ayudándole. Pero Jesús ve tu corazón y recibe ese servicio como hecho para Él. Cada vez que ayudamos a alguien, consolamos al que sufre, enseñamos a aquel que necesita o que quiere aprender, evangelizamos a los perdidos, cuando estamos dispuestos a discipular a un nuevo creyente, habiendo recibido nosotros el discipulado anteriormente, porque ¿qué le voy a dar yo a alguien si no lo tengo? Primero tengo que ser discípulo yo y después poder discipular a otros. Para la obra de Dios estamos sirviendo al Señor. Por eso no debemos despreciar ningún servicio hecho para Dios. El cambio de motivación, de esta motivación, produce un cambio también en la Iglesia. Si los miembros de una congregación empiezan a coger la motivación correcta sobre el servicio, también va a sufrir un cambio la Iglesia. Una iglesia puede tener muchos programas y poca comunión con Dios. Puede tener muchas actividades y poco compromiso. Puede tener muchos servidores y poca entrega. La realidad es que hoy en día en la iglesia que estamos viviendo, en la iglesia contemporánea, son síntomas. Estos son síntomas de cómo camina la iglesia. Por eso tenemos que cambiar hacia la motivación correcta. No hace falta tener grandes programas. No hace falta ir buscando grandes eventos, estadios llenos de un predicador que viene de Estados Unidos, que no es malo ir. Pero siempre se va y tú te quedas. Tú tienes que recibir el alimento en tu casa donde Dios te ha colocado. Hay quien solamente busca eventos. Y Dios no se impresiona con las multitudes. Dios se impresiona con una manada pequeña que les sirva de corazón. Por eso necesitamos preguntarnos hoy delante de Dios, ¿por qué estoy sirviendo? ¿Sirvo para ser reconocido? ¿Sirvo porque quiero ocupar un lugar donde me vean? ¿Sirvo porque otros me lo piden? ¿Sirvo porque quiero demostrar que soy capaz? ¿O sirvo porque amo a Cristo y quiero que su nombre sea glorificado? El verdadero avance de la Iglesia comienza cuando el corazón del servidor vuelve a estar en Cristo. Jesús es nuestro modelo de servicio, ¿verdad?
En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Pablo nos presenta la actitud de Cristo. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, siendo un ser humano, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo nos presenta en estos versículos una de las mayores enseñanzas sobre el corazón, la actitud y el carácter de Cristo. Jesús, siendo Dios, no se aferró a los privilegios de ser Dios, sino que se humilló. Hoy a la gente nos cuesta humillarnos. El orgullo prevalece sobre la humildad. Y eso es terrible en una iglesia. Cuando el orgullo está por encima de la humildad, las iglesias se estancan, no avanzan. Dios no puede enviar gente nueva. Porque el orgullo destruye, la soberbia, la prepotencia. Todo eso destruye más que une. Tomó forma de siervo. El mismo Dios, Jesucristo, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte, y una muerte horrenda, la muerte en una cruz. Cristo no vino buscando reconocimiento, no vino buscando comodidad, ni una posición. Vino buscando a los perdidos. Vino a servir a aquellos que los necesitaban y dio su vida por ellos. Por eso, repito, es el modelo de servicio. Y aquí está el gran desafío para nosotros, hermanos. Si decimos que seguimos a Cristo, todos decimos hoy aquí que seguimos a Cristo, ¿verdad? Seguimos todos a Cristo. ¿De verdad? Entonces nuestra actitud debe parecerse siempre a la de Cristo. Si no se parece a la de Cristo, estás mintiendo. Y la mentira te engaña a ti mismo. Por eso, cuando tomamos una decisión, cuando decimos un amén, tenemos que saber lo que significa amén. Amén no es darle el visto bueno a lo que ha dicho el pastor. Amén significa aceptar lo que Dios está diciendo y reconocer que si no lo estamos haciendo, debemos hacerlo. El amén es una... Yo cuando pregunto, ¿vas a ir mañana a trabajar? Y dice, amén. Yo no te estoy preguntando que me digas amén, estoy diciendo si vas mañana a trabajar, dime sí o no. Porque el amén es otra cosa. El amén es darle conformidad. Es un compromiso ante lo que Dios está diciendo. Si no, no digas amén. Si no te comprometes a hacer lo que Dios está diciéndote, no digas amén, porque te estás engañando a ti mismo. ¿Me hago entender? Por eso nuestro desafío es imitar a Cristo. Seguir a Cristo significa imitarle. Seguir no es andar detrás de él, es imitar lo que Dios hizo en la figura de Jesucristo. Jesús tenía todo el derecho de que le sirvieran, pero escogió servir. Tenía toda la gloria, pero escogió humillarse. No tenía pecado y cargó con el pecado de toda la humanidad. No merecía la cruz, pero por amor fue a la cruz. Muchas veces queremos servir al Señor siempre que nos reconozca, o nos agradezcan, o nos valoren, o poniendo nosotros las condiciones. Pero Cristo nos enseña que el verdadero servicio nace de la humildad y del amor, no de la búsqueda del reconocimiento, del orgullo, la hipocresía. La pregunta no es solamente ¿estoy sirviendo? La pregunta es ¿con qué actitud estoy sirviendo al Señor? Podemos hacer muchas cosas para Dios y sin embargo tener una motivación equivocada.
Cristo no solamente quiere nuestras manos trabajando, quiere formar su carácter en nosotros. Que podamos reflejar a Cristo. Que el mundo que nos rodea pueda ver a Cristo. Cristiano significa pequeño Cristo. Si te llamas cristiano, tienes que reflejar a Cristo. Y si no, no te llames cristiano, llámate religioso, llámate lo que quieras. Pero si te llamas cristiano, tienes que reflejar a Cristo. No nos engañemos. Antes de pedirle al Señor que nos use más, debemos pedirle que nos haga más semejantes a Cristo. Porque cuando tenemos la actitud de Jesús, dejamos de preguntarnos ¿qué recibiré por servir? Y comenzamos a preguntarnos ¿a quién puedo servir por amor a Cristo? La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en ser servido, sino en servir con humildad, con amor y con obediencia. Cristo se humilló por nosotros. Aprendamos nosotros a humillarnos para servir a los demás. La actitud de Cristo nos enseña que el verdadero servicio no busca reconocimiento, busca que Cristo sea glorificado. Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo. El Rey se puso a servir. El Señor, el Dueño, que por su palabra fue creado todo, se humilló. El que tenía toda la autoridad se entregó por nosotros. Por eso el servicio cristiano no consiste en buscar posiciones, sino en buscar oportunidades para servir. En el reino de Dios la grandeza no se mide por cuánto mandamos, sino por cuánto estamos dispuestos a servir. Hoy necesitamos pedirle al Señor un cambio profundo de actitud. Señor, cambia mi motivación. Que no le sirvamos para recibir aplausos, que no le sirvamos para tener un nombre reconocido, que no le sirvamos para competir con otros, que a veces hay competencias y hay envidias, recelos. Que no le sirvamos para demostrar algo, que sirvamos porque le amamos, porque amamos a Cristo y por eso le servimos. Porque cuando cambia la motivación, va a cambiar nuestra actitud hacia los demás. Cuando cambia nuestra actitud, cambiará nuestro servicio. Y cuando cambia nuestro servicio, la Iglesia puede avanzar con una nueva visión, una nueva pasión y un nuevo compromiso con la misión que Dios nos ha encomendado. Rescatar a los perdidos. Como conclusión decir, la Iglesia no necesita solamente más manos trabajando, necesita corazones rendidos a Cristo. No se trata solamente de hacer cosas, sino de hacerlas con la motivación correcta. No trabajamos para que nos vean, trabajamos porque Cristo nos ve. No servimos para que nos amen, servimos porque Cristo nos amó primero. No servimos para recibir gloria, servimos para que toda la gloria sea para Él. Y cuando la Iglesia sirve con esta motivación, deja de preguntarse ¿qué puedo hacer? Y comienza a decir, heme aquí, Señor. ¿Qué puedo hacer para ti? El avance de la Iglesia no comienza cuando tenemos más recursos, quizá económicos o de otra manera, sino cuando tenemos corazones rendidos al Señor. Cuando cambia la motivación del servicio, cambia también la manera de servir. Y una Iglesia que sirve por amor a Cristo está preparada para avanzar en la misión que Él nos ha encomendado. Alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El Señor no nos llamó solamente para sentarnos aquí, para escuchar predicaciones, escuchar mensajes y para que recibir lo que nos den.
Nos llamó para servir y para dar. Es más bendecido el que da que el que recibe. Y eso lo entendemos al revés. Creemos que la bendición está en lo que recibimos. La bendición está cuando nos damos. Y no estoy hablando de dinero ni de cosas materiales. Estoy hablando de la vida, de nuestra vida. Tenemos que dar nuestra vida al servicio de Dios y su obra. Jesús mismo dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Cristo, siendo Señor, siendo Dios, tomó la posición de siervo, ¿cómo podemos nosotros pretender seguirle sin tener un corazón dispuesto a servir? Una iglesia puede tener todo lo que quiera, pero si sus miembros no tienen un corazón de servicio, algo está fallando. Servir no siempre significa estar detrás de un púlpito. Servir no solo es cantar o tocar un instrumento aquí en la alabanza. He dicho no solo, o sea que también es servir al Señor, estar ahí, pero no solo es eso. Servir es, como he dicho antes, visitar al que está solo, ayudar al necesitado, enseñar al que quiere aprender, animar al que está desanimado, al que está depresivo. Es orar unos por otros. Es evangelizar al perdido. Estamos haciendo todo esto. Es poner, en definitiva, nuestros dones, nuestros talentos al servicio del reino de Dios. La pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo para servir al Señor y bendecir a otros? Ya estoy terminando. Y debemos recordar algo muy importante. Dios no busca solamente nuestras manos ocupadas, busca nuestro corazón dispuesto. No esperes a tener una gran oportunidad para servir. Comienza en lo que Dios ha puesto hoy delante de ti. Quizá poco, pero ha puesto algo. Quizá para la gente sea pequeño, pero si lo haces para el Señor y lo haces de corazón, nunca será insignificante. Por último, unas palabras para meditar. El que no vive para servir, termina viviendo demasiado para sí mismo. Y una vida centrada solamente en uno mismo pierde el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Cristo nos dio el ejemplo. Él dio su vida por nosotros. ¿Qué más pudo hacer Jesús? El dar la vida significa dos cosas. Primero, dedicó toda su vida, todo su ministerio, a presentarnos el plan de salvación. Y al mismo tiempo sanaba, proveía y enseñaba el camino de la salvación. Eso significa dar su vida. Pero luego también la dio de una manera física. Lo crucificaron en una cruz. Él en Getsemaní dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este mal trago que debo pasar, esta copa. Pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y nosotros a veces condicionamos lo que Dios nos dice a nuestra voluntad. Queremos hacerlo según nuestros planes, según nuestro propósito, según nuestra voluntad. Y eso así no funciona. Tenemos que someternos siempre a la voluntad del Padre. Cristo nos dio ejemplo, ¿verdad? Ahora nuestra respuesta debe ser vivir por y para Él. No hemos sido salvados para ser simples espectadores, sino ser verdaderos discípulos. Y el discípulo es aquel que aprende del maestro, que está dispuesto a aprender del maestro. No hemos sido salvados para permanecer sentados, sino para servir. No hemos sido salvados para buscar solamente lo que podemos recibir, sino para preguntarnos qué podemos entregar por amor a Cristo. Una vida que ha sido alcanzada por Cristo
no puede permanecer indiferente ante las necesidades de los demás, sean del tipo que sea. Quien ha recibido el amor de Cristo aprende también a servir con el mismo amor. De la misma manera que Dios nos amó, tenemos que amar nosotros a los demás y servir a los demás. El servicio es un gran ministerio de la Iglesia hoy. Y no es servirse de los demás, es servir a los demás. Amén. Que Dios les bendiga.